Alejandra. Bueno, amigos, momentos de tensión y de histeria se vivieron hoy en el juicio que se lleva a cabo contra un enfermero acusado de darle muerte a su vecino, un biólogo querido en su comunidad. Hoy analizamos el giro que está tomando este caso. Además, convocan reunión de emergencia el Senado de Puerto Rico con las agencias pertinentes. Esto ante el aumento de casos de negligencia y maltrato contra niños. Aunque usted no lo crea, hoy se reporta otro caso de menores viviendo en condiciones infrahumanas, esta vez en Gurabo. Analizamos todo lo que está sucediendo. Bueno, y también la gobernadora ya convirtió en ley el proyecto que viabiliza el incentivo contributivo. Ahora, ¿cómo se realizará ese pago? ¿Cómo usted lo va a recibir? Hoy se lo vamos a desmenuzar todo para que usted lo entienda. Comenzamos a jugar pelota dura. Saludos amigos, soy Laisa Torres, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. De inmediato les presento a los compañeros que estarán conmigo esta noche, Silmari Fleming y Humberto Mercader. Saludos a ambos. Saludos Laisa, Humberto y nuestra audiencia, buenas noches. Saludos, muy buenas noches al panel, a todos los que nos acompañan y a los televidentes. Bueno, comenzamos a jugar pelota dura. Amigos, han levantado bandera diciendo que constituye un peligro real, un peligro inminente a la honestidad y a la transparencia de nuestro proceso electoral. Hablamos a las enmiendas que se le hacen a la ley electoral de Puerto Rico. Con nosotros el licenciado Héctor Luis Acevedo, profesor en Derecho Electoral, y también el licenciado Julio Fontanet, expresidente del Colegio de Abogados. Gracias por estar acá ambos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿en qué consiste? Estamos en peligro de perder lo que nos ha quizás distinguido en otros procesos electorales, que es nuestra ley electoral. Pues mira, yo le he dedicado 50 años de mi vida a este proceso y hemos estado en 5 consensos electorales. El Senado de Puerto Rico acaba de aprobar un proyecto que aumenta el peligro del voto por correo. Si recordarás, en la primaria del PNP el gobernador no aceptaba los resultados porque no había llegado el voto por correo. Y en las elecciones fue el 31 de diciembre que se pudo certificar porque hubo 132,000 votos por correo. Representó un atraso. Ahora el Senado aumenta 180,000 votos por correo y la Cámara quiere aumentar 200,000 más a la misma vez que quitan las garantías del correo certificado que llega. ¿Cuáles son las garantías principales que están eliminando? ¿Qué es la preocupación suya? El correo certificado, que tú tienes que firmar que recibiste esa papeleta, quieren que sea correo ordinario, y el que envíen la papeleta a la dirección electoral suya. Usted se recordará que había un representante que vino a este programa con las papeletas en la mano de electores que él se nombró cartero electoral y las fue a recoger. Pues mire, yo les tengo aquí un ciudadano que recogió las papeletas en esa primaria y decía, mire, votaron los 10 por Pierluisi y Villafañe, aquí está. Él lo puso, él creía que había hecho una gran cosa. Público. Eso es un peligro, que no va a haber resultados aquí. O sea que el problema se violenta la integridad del proceso. Claro. La confianza, la transparencia es importante. Que desde 1983 en Puerto Rico, el tema del balance electoral, donde se tomaban por consenso, pues aclaraba cualquier duda, disipaba cuestionamientos. Desde 2020 particularmente ese consenso se eliminó. Entonces uno hubiera esperado que este proyecto venía un poco a corregir los problemas que desde el 2020 estamos viviendo, pero no, los viene a agravar. Yo creo que lo que dice Héctor Luis es el problema más serio. Hace falta, y no es que uno esté en contra del voto por correo, yo creo que el voto por correo es importante, pero no puede ser tan masivo. Con una salvaguarda. No puede ser sin justificaciones. Claro, y sobre todo por correo certificado y a la dirección donde estás tú registrado electoralmente. No puede ser que se le envíe un P.O. Box donde hayan 100 personas que tengan acceso al O sea que puede llegarle el voto adelantado a 50 personas al mismo P.O. Box, porque pues aunque no esté registrado. Eso no es una teoría. Es así. En Santa Isabel, donde no hay condominio,
40 electores pidieron el voto a un P.O. Box y no viven cerca del P.O. Box. Pregunta, ¿han tenido la oportunidad de conversar esto con legisladores? ¿Han podido intercambiar las preocupaciones que ustedes tienen sobre este proyecto? Pues fíjese, yo desde 1974, cuando usted no había nacido, estoy testificando desde enero del 74 en todos los proyectos electorales. Pedí turno al Senado y me lo negaron. Pedí turno en la Comisión Conjunta y me lo negaron. Mandé mi ponencia, ¿verdad? Y hablé con la gobernadora y se lo dije, aquí la primera víctima de este proyecto no es ni el PIB, ni el Partido Popular, ni Victoria Ciudadana, ni Proyecto Dignidad. Es ella en las primarias del PNP, porque este proyecto tiene nombre y apellido. Y entonces... Cuando dice que tiene nombre y apellido. Pues porque este proyecto lo hace Tomás Rivera Schatz, y en la Cámara, pues, ¿quién puso eso originalmente? Edwin Mundo, que era el que dirigía la campaña de Pierluisi contra Jennifer González, y ahora... o sea, estamos frente a ¿Y qué están buscando? ¿Cuáles ustedes creen que son los objetivos de los autores de este proyecto? ¿Qué están buscando? O sea, controlar las elecciones a través del voto por correo. Aquí hay 4 carteros convictos en una primaria del PNP. ¿Y eso se hizo en las pasadas elecciones? Y eso se hizo. ¿Se controlaron las elecciones por el correo? ¿Se controlaron las elecciones? En algunos casos, por ejemplo en Santa Isabel. O sea, que hubo fraude. Bueno, definitivamente. Definitivamente hubo fraude en las pasadas elecciones. Eso no lo digo yo. Por eso, aún con las garantías que usted dice que tiene, ¿verdad? Aún con las garantías que usted dice que el proceso tiene, como quiera, pasan los fraudes. Es el voto más vulnerable de todos. Y pasaría más sin esas garantías. Claro, yo era el voting officer del ejército en la reserva aquí, cuando la papeleta por correo llega, que empieza con el voto de los militares, uno tenía que certificar que vino en blanco y que vota en privacidad. Ahora han quitado todas esas garantías y van a añadir, hay más de 1 millón de electores que tendrían derecho a voto por correo. No hay resultado la noche de las elecciones. ¿Quién tendría el derecho al voto? El mismo día de las elecciones. Dice que ahora tendría hasta 1 millón. ¿Cómo se abriría, ¿verdad, la ventana? ¿Quién estaría disponible? ¿Por edad? ¿Cuál sería la edad ahora? Hasta ahora, primero era 80 años, ¿verdad? Okay. Después lo bajaron a 60. Ahora es a 50. El proyecto de Rivera Schatz a 55 años y ahora Johnny Méndez lo quiere bajar a 50 años. O sea, más de la mitad del electorado. ¿Qué hay con el nuevo elector? Bueno, ese es otro problema porque ahora también se amplía, es decir, o se limita, debo decir, si no estás inscrito en 50 días antes del proceso de la elección, ya no puedes votar. Y eso es un problema, pues porque hay menos colegios, no se está fomentando. Bueno, lo vimos en las elecciones pasadas, las filas interminables para poderse inscribir. Y no se está fomentando la inscripción en las escuelas, que es importante. Ahí están eliminando entonces la inscripción de los jóvenes, porque entonces ya no es obligatorio la inscripción en las escuelas. Correcto. Entonces, y en 50 días te cierran el colegio. Hoy la ley dispone que se deben cerrar 30 días antes de las elecciones. Hoy. En Estados Unidos hay una ley federal que obliga a hacer la inscripción, a cerrarla cerca de las elecciones. Este proyecto, en vez de 30, lo sustituye por 50, quitándole 20 días de inscripción a los jóvenes y nuevos electores de este país. Esto no se puede aprobar. Y esto es una barbaridad en la historia electoral. Y ya no están llevando, y ya no van a llevar las inscripciones a las escuelas. Bueno, las están llevando, pero no por obligación de ley, sino una moción que hizo el Partido Popular y el PIB y los demás. Y están yendo a las escuelas. Pero ahora el proyecto lo elimina. Ahora el proyecto lo elimina. Bueno, le quita la obligación. La obligación. Pero en este programa, yo denuncié que el día de las en febrero del año de las elecciones habían 122 escuelas que nunca fueron a ellas. ¿Y qué alternativa hay entonces? Bueno, ¿Cuál es la alternativa? Primero, hay que ver cómo paramos ese proyecto en la Cámara. ¿Legalmente se puede hacer, Fontanet? Bueno, no. ellos tienen los votos para aprobarlo, pero yo creo que pero a nivel del colegio de abogados. Hay que advertir a las personas de que esto es bien importante. La gente piensa, es que las elecciones falta un montón de tiempo, es que lo que se haga ahora es irreversible como cuestión de derecho. Así que es importante esa comisión conjunta que habrá vistas. Hubo unas vistas, pero antes de receso. Esto es algo tan serio, tan complejo, que es importante que se pueda discutir. Pero si ellos tienen control de Cámara y Senado, lo van a aprobar. Bueno, y también a menos que se cree presión.
y no terminó su cuatrenio, porque este pueblo ni se rinde ni se vende ante el fraude electoral. Profesor, usted dice que pudo conversar con la gobernadora sobre esto. Bueno, ¿Cuál fue su...? Le expresé, ella me dijo que me comunicara, lo cual hice con su comisionado electoral para expresarle esas preocupaciones y se las envié. Yo no controlo ese tráfico, pero sí controlo mi silencio y no me voy a prestar. Ni me rindo ni me vendo ante el fraude electoral. Esto es una barbaridad para este país, quitarle el voto a los jóvenes, quitarle el voto a los que votan, porque cuando diluyen el voto limpio, le quitan a usted el derecho a decidir, y eso no se puede permitir. Y esto aplicaría también a primarias, o sea, esto afecta a todo el mundo, porque el partido de mayoría pues pensará que tiene los recursos para implementar estas cosas, pero en unas primarias del partido de mayoría, uno tiene que preguntarse si va a haber realmente esa misma transparencia que estamos exigiendo para el proceso electoral de noviembre. Bueno, yo tengo una pregunta, ¿verdad? Entonces, esto nace, ¿verdad?, de una preocupación de unos cambios que había que hacerle a la ley electoral. ¿Qué cambios eran los que había que hacerle para no llegar a donde estamos ahora? Primero, limitar el voto por correo y expandir el voto presencial que se puede comenzar antes del día de las elecciones. ¿Por qué queremos limitarlo? Eso está muy bien. ¿Por qué limitar el voto por correo? Porque yo creo que hay una realidad demográfica en Puerto Rico que también tenemos que, ¿verdad?, aceptar, ¿verdad? Y yo creo que el voto por correo, si algo pudo demostrar, es que estás contando votos antes del día de la elección, sí, que entra después de lo que están contando, pero adelanta mucho lo pudiera adelantar mucho de ese proceso, y yo creo que hay una realidad demográfica. ¿Por qué limitarlo? Quizás yo puedo entender que queramos controlarlo, que queramos tener un criterio riguroso para validarlo, pero ¿por qué limitarlo? Estados Unidos están abriendo, y yo estoy de acuerdo en lo que llaman el early voting, de que tú vas con funcionarios de colegio en persona, antes, 2 semanas antes. Yo estoy de acuerdo en eso, para que las personas adultas puedan hacer. Pero el voto por correo es un voto muy controversial. En Miami anularon la elección de Suárez de alcalde. Anulación, sí. El 9º distrito congresional de Georgia se anuló. O sea, nosotros, como dijo Julio, debemos evitar los problemas, y este proyecto lo que hace es multiplicar los problemas. Hay que facilitar que la gente pueda votar, pero hay que hacerlo con garantías y transparencia, que eso es lo que adolece ese voto por correo, sin correo certificado y en una dirección genérica. Bueno, vamos a ver en qué queda toda esta discusión, profesor, licenciado, gracias. Gracias por estar acá. Hacemos una pausa, pero antes pasamos con Margarita, adelante. Gracias, Laisa. Necesito que tú y los amigos televidentes escuchen esto. ¡Ay, co***! ¿Qué está puesto, güey? ¡Es a propósito! Gritos e insultos en sala en el juicio por asesinato del biólogo marino. Y es que nuevos vídeos muestran otros ángulos del caso. Así que quédese bien pendiente. Y alarmante la cifra de casos en Puerto Rico referidos por maltrato de menores. ¿Qué nos pasa? Pero una pregunta obligada. ¿Hay suficientes trabajadores sociales para lidiar con la situación? Y el alivio contributivo sigue generando dudas. ¿Quién cualifica cuánto es y cuándo llega? Pues usted mire, quédese ahí, que se lo decimos en otro momento que dura solo segundos. Amigos, esto es Jugando Pelota Dura. Bueno, nuevos documentos revelados por el Departamento de Justicia Federal indican una relación del convicto por prostitución de menores, Jeffrey Epstein, y Puerto Rico. Vamos a ver el siguiente resumen. En medio de la divulgación de nuevos documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, Puerto Rico figura mencionado dentro del contexto financiero que rodeó al convicto por delitos sexuales. Epstein, quien murió en prisión en el 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores, visitó la isla en el 2005. Fotografías lo muestran en la fortaleza junto al exgobernador Aníbal Acevedo Vilá y el entonces secretario de Desarrollo Económico Jorge Silva Puras. Acevedo Vilá ha dicho que Epstein fue presentado como posible inversionista, pero que nunca se concretó inversión alguna. Documentos también revelan que Epstein mantuvo cuentas bancarias en Puerto Rico. En esos mismos archivos aparece el nombre de Brock Pierce, un empresario ley 60 tecnológico y vinculado al mundo de las criptomonedas,
quien mantuvo una relación de negocios, pero también parece que muy personal. Según reveló hoy El Nuevo Día, correos electrónicos incluidos en el expediente reflejan intercambios sobre inversiones y asesoría financiera, pero también mensajes de carácter personal. En algunos de esos correos, Epstein hace referencia a mujeres asociadas a su entorno que habría puesto en contacto con Pierce, lo más fino de Ucrania. También se ha mantenido la Ley 60, que otorga incentivos contributivos. Sin embargo, la legislación no estaba vigente al momento de su visita a la isla. Importante, al día de hoy no existen investigaciones federales. Bueno, amigos, regresamos a Pelota Dura. Recientemente vieron un resumen preparado por la compañera Denise Pérez sobre la relación que pudiese tener Jeffrey Epstein con Puerto Rico y su amistad con el criptoinversionista radicado en la isla desde el 2019. Hablamos de Brock Pierce. Con nosotros el profesor Jorge Schmidt, profesor en Ciencias Políticas, y también el licenciado Rafael Cox Alomar, abogado y profesor de Derecho. Gracias a ambos por estar acá. Buenas noches, Laisa. Bueno, ¿qué pudiese tener, le pregunto a Cox y al profesor acá en mesa, qué pudiese tener o qué pudiésemos concluir de esta información que sale a relucir, que establece un vínculo de Epstein con la isla? Bueno, a mí lo que me preocupa es que hubiera trata humana en Puerto Rico. Se sabe que en Puerto Rico eso existe. Epstein no viene aquí de vacaciones solamente, ni a invertir. Sabemos cuál era su negocio. Y si él estaba en Puerto Rico, no venía solo tampoco, venía con un grupo de gente. ¿Qué estaba haciendo él aquí? Así que me sorprende mucho que las autoridades federales digan que no hay investigación, porque evidentemente hay una relación de alguna manera, y lo mínimo que deben hacer es investigar qué es lo que hacía él aquí, porque eso es algo muy serio. Y sabemos que existe la trata humana en Puerto Rico. Si Epstein era parte de eso, no lo sé, pero hay que sospecharlo, por supuesto. Se une a la conversación el licenciado Alfredo Ocasio, director de campaña del presidente Donald Trump. Saludos, Ocasio. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nos conectamos con el licenciado Alomar. José Alomar, ¿ves la situación o puedes concluir lo mismo, que la misma línea que establece el profesor Schmidt? Bueno, yo creo que demuestra que hay mucho pirata, hay mucho depredador, mucho buscón internacional que se quiere valer de la Ley 20, Ley 60 y todos estos incentivos para venir a Puerto Rico, y que las autoridades tienen que estar sumamente alertas de que no se cuele un personaje como Epstein en Puerto Rico. Es posible que no haya ocurrido nada, hubo unas reuniones con algunos banqueros en Puerto Rico, no necesariamente eso significa que hubo algún tipo de contacto ilícito. Él estaba buscando oportunidades de negocio a nivel institucional, tal parece que no se concretaron, pero es una voz de alerta de que todo tipo de roedores llegan a la isla, depredadores como Epstein, atraídos por estos incentivos, y hay que estar pendiente. Definitivamente. Hasta ahora no hay investigaciones, Ocasio, pero pudiesen quizás continuar las investigaciones relacionadas a esto. Deberían haberla. Sí, deberían haberla, pues Jeffrey Epstein es una persona de las más deleznables que hayan existido. Una persona que se dedicaba a la trata humana, especialmente con menores de edad. Y el hecho de que haya venido a Puerto Rico, pues puede haber venido a hacer negocios, pero sabemos que en Puerto Rico existe la trata humana, existe y se vende. Hace unos años aquí se arrestó en un hotel a una madre que tenía a sus hijas de 12 o 13 años prostituyéndose. Y la semana pasada en Aguadilla tuvimos la misma situación. O sea que aquí ocurre eso, y yo sé, porque la Interpol y el FBI, todos lo han dicho, que hay anuncios en internet que se anuncia a Puerto Rico como un destino de índole sexual, como lo es Tailandia o lo es Camboya, ese tipo de situación. Así que hay que investigar, claro que sí. Laisa, y no solamente son las fotos, es que en los archivos es que se menciona a Puerto Rico muchas veces. En una de esas él dice que llegó el crew, se habla de una muchachita de 17 años que no filmaron. O sea, hay suficiente evidencia como para que se levante sospecha y se investigue si es que pasó algo. En Puerto Rico también es más rápido llegar en avión a San Tomás que llegar en carro a Ponce. Sí. Bueno, así de cerca está eso. La isla que él tenía era aquí cerca. Definitivamente. Bueno, vamos a cambiar de tema, aprovechando este panel experto en temas internacionales y aprovechando al licenciado Cox Alomar. Cox,
Redactaste una columna muy interesante, ¿verdad? Que el próximo paso, que todos los caminos de Estados Unidos conducen ¿a dónde? A Cuba. De hecho, se afirma que hay una comunicación entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente cubano para llegar a unas negociaciones, pero esto enmarcado en una serie de presiones, ¿verdad? Hablamos de aranceles, hablamos de crisis económica, hablamos de crisis energética en la isla vecina. ¿Cómo analizas la situación? Bueno, no hay duda de que hay un interés muy grande por parte de Trump y Marco Rubio de hacer algo en Cuba antes de las elecciones de medio término. Cabe la posibilidad que los demócratas controlen el Congreso, sería mucho más difícil. Los cubanos niegan que estén negociando en este momento, plantean que la Constitución, el cambio político no es posible. Los cubanos lo que plantean es que ellos están aferrados al comunismo, al sistema de partido único. Trump, por otro lado, dice que ya se está hablando con los cubanos, no queda claro dónde que están esas conversaciones, pero esto es un tema que va más allá de Trump. Parecería que la propia nación cubana en este momento histórico lo que quiere a gritos es que haya una transición fuera de ese sistema a un sistema diferente, ¿verdad? Y si se da eso, pues está por verse. Humberto. Oye, hemos visto la estrategia de Donald Trump de presión, lo esquinea y al final lo logra. Lo hizo en Venezuela, al parecer exactamente lo que está haciendo en Cuba. En Venezuela no hemos visto todavía esa transición de gobierno, pero ya hemos visto ciertas medidas que el gobierno ha impulsado claramente por la presión de los Estados Unidos. Me pregunto, ¿cómo Puerto Rico puede ver esto? ¿Verdad? Yo desde la perspectiva de desarrollo económico digo, son mercados que están totalmente cerrados para nosotros, se pudieran abrir. ¿Cómo ustedes lo ven? Bueno, es muy prematuro para hablar de una Cuba con otro sistema de gobierno todavía. Estamos viendo el mismo libreto. Y recuerden, yo se los dije aquí 2 días después de que sacaron a Maduro, aquí a preguntas de Ferdinand, yo le dije, el próximo objetivo va a ser Cuba, vas a ver el mismo libreto, va a decir que Cuba es una amenaza contra la seguridad nacional, le va a poner sanciones económicas. Eso es exactamente lo que está haciendo. Lo que pasa es que Cuba no es Venezuela. Y si tratan ¿Tiene mejor milicia? ¿Tiene mejor milicia que Venezuela? Sí, mira que los que murieron defendiendo a Maduro fueron cubanos. Yo no estoy defendiendo el gobierno cubano, yo estoy siendo objetivo, ¿verdad? Diciendo, pero el problema con las sanciones es a quien más afectan es al pueblo. Maduro no pasaba hambre, Díaz-Canel tiene luz en su casa, tiene comida. Esas sanciones siempre afectan a la gente y la estrategia es que haya tal caos social que entonces sean los mismos cubanos que le pongan presión al gobierno y lo desestabilicen. Pero pues eso va a tomar tiempo si es que esa es la apuesta. En Venezuela no sucedió, removieron a Maduro. Remover a Díaz-Canel Bermúdez es diferente. Yo creo que sería mucho más complicado. Ocasio, dice Casablanca, solo negociando la isla puede evitar una crisis comunitaria. Es una amenaza. No, básicamente lo que le está diciendo, y él está, como digo Mercader, la estrategia de Trump siempre es de un hombre de negocio. Presiona hasta que no puedas más. Hasta que no puedas más, entonces obtiene lo que él quiere. Y muchas veces él empieza con unas demandas bien casi imposibles y después termina, a medio término, las negociaciones. Ahora, el hecho de que hayan sanciones, más de las que ha habido a través de las décadas al gobierno de Cuba por parte de los Estados Unidos, yo creo que no pueden haber. Peores son las sanciones que le tiene el gobierno cubano al pueblo de Cuba, que los pactos lo están matando de hambre por todas estas décadas. Así que no creo que el pueblo vaya a sufrir más de lo que ha sufrido. Lo que sí es que hay negociaciones, y esto lo sé tengo conocimiento y además la prensa española lo reporta. Hay negociaciones, se le está ofreciendo, se ha dicho que se está ofreciendo a ellos irse a Moscú, que puedan salir de Cuba e irse a Moscú y de abrir las puertas a que haya libre mercado, a liberar los presos políticos. Dicen que eso fue lo que se le ofreció a Maduro en su momento. En un momento está negociando, igual que negoció con Maduro, no está negociando nada. ¿Qué va a negociar Díaz-Canel? Él no se va a ir del poder igual que no se fue Maduro. A Maduro lo sacaron. Así que eso es parte del libreto, decir pero que están negociando. ¿No crees que, porque en Venezuela
todo lo que aparenta que se está viendo es que negociaron también con los de abajo. Y los de abajo le hicieron la camita a Maduro. ¿No pudiera pasar algo parecido aquí? Mucho más difícil. Ese precisamente es el contexto, que son mucho más leales al gobierno de lo que eran en Venezuela. Supuestamente llevan 3 fines de semana haciendo ejercicios de defensa, haciendo prácticas con tiro, lo están publicando en las redes sociales el gobierno de Cuba. Esto también es un mensaje que están enviando de que no nos vamos a dejar llevar. Llevan 70 años preparándose para esto. Es que es un contexto diferente. Ellos están claros. Venezuela hacía lo mismo y los cubanos alrededor de Maduro, pues en 3 minutos fueron liquidados. Pero eso no es usual, que ellos estén utilizando las redes sociales y todo esto para hacerlo. Esa fue la fuerza élite de Cuba. Podría pasar, tampoco lo descarto, pero creo que es más difícil. Bueno, ¿en cuánto tiempo vamos a ver este movimiento de Estados Unidos a Cuba? Yo no creo que Donald Trump vaya a intervenir militarmente en Cuba, porque es que la gente que tiene alrededor saben de estrategia militar y ellos saben que eso es una... Y no tiene petróleo. Que conste, yo no estoy diciendo, y yo no estoy defendiendo el gobierno cubano, por si acaso. Yo estuve con un amigo mío. Si sucede algo sería antes de noviembre de este año. Si es que sucede algo antes de noviembre. Sí, yo le dije al amigo mío, antes de que termine el año, tú y yo vamos a estar en Cuba. O antes que Marco Rubio se vaya de allí, porque él lo tiene... Antes, pero Ocasio dijo que antes que termine el año... Entonces, a mi amigo cubano, que estuvimos hablando la semana pasada y él me preguntó, yo le dije, antes de que termine el año, vamos a estar en Cuba viendo a tu familia. Cox, ¿opinas lo mismo, Cox? Antes de que termine el año. Técnicamente puede ir ahora a ver a su familia. Hay cubanos que están visitando Cuba. Yo creo que antes de la elección de medio término en noviembre puede que suceda algo. El desastre y la tragedia es que estos pueblos, Venezuela y Cuba, están negociando su futuro con un personaje tan deleznable y manipulador como Donald Trump. Ese es el problema, que Trump está metido en el medio de cosas tan delicadas, un rinoceronte, una cristalería. Ese es el problema. Es la gran tragedia de todo esto. Hace dos años decía que era una marioneta de Putin, ahora porque está sacando a Putin del hemisferio es deleznable. Ese es el problema. Bueno, licenciado Cox Salomar, Ocasio, profesor, gracias por la conversación. Vamos a hacer una pausa, antes pasamos con Margarita. Así es, presentan contundente video cuando enfermero le dispara al biólogo marino, lo que obviamente provoca un giro inesperado en el juicio. Nuestro panel legal está aquí, en el estudio. Usted tiene la oportunidad de verlo. Ya están listos y van a estar analizando todo lo que le hemos dicho. Mientras 26 niños retirados, removidos de sus hogares, en solo un mes, usted escuchó bien, ¿está listo entonces el gobierno para atender estos casos que ya son múltiples? Pues lo vamos a estar igualmente aquí, ¿verdad?, decidiendo y discutiendo. Y si aún usted no entiende cómo va a ser ese alivio contributivo tan sonado, se lo explicamos. Pero ¿sabe cómo lo explicamos? En Arroz y Habichuelas. ¡Ay, es que está puesto, güey! ¡Es a propósito! Vamos a regresar un momento. Estos momentos de tensión y de histeria fue lo que se vivió hoy en un tribunal, en la sala de un tribunal de Ponce, donde se lleva a cabo el juicio contra un enfermero acusado de darle muerte a su vecino, un biólogo muy querido en la comunidad. Veamos el siguiente reportaje preparado por Kimberly. Sigue saliendo evidencia durante el proceso judicial que se sigue contra el enfermero Eduardo Meléndez Velázquez, acusado de asesinar al biólogo marino Roberto Viqueira. Ayer la sala se estremeció al mostrarse un video de la trágica disputa vecinal que culminó con la muerte del biólogo. Hoy en el contrainterrogatorio a la viuda del biólogo Roberto Viqueira se registraron momentos de alta tensión cuando el abogado de la defensa intentó presentar un video de la cámara de seguridad número 14, donde cayó abatida la víctima. Al proyectarse las primeras imágenes en las que se observa al biólogo ensangrentado, varios familiares reaccionaron con visible angustia y tuvieron que salir de la sala al no poder contener el llanto. Está puesto, güey. ¡Es a propósito! Tras el
incidente, el juez decretó un receso en los trabajos antes de continuar con los procedimientos sin la presencia de los familiares en sala, alegando que mañana comunicará quién entra y quién no para que no se vuelva a repetir el incidente. Eso fue lo que se vivió hoy en sala. De hecho, el juez Ángel Yabona, mañana se tomarán medidas diferentes en la continuación de este juicio. Analizamos todo lo acontecido con el licenciado Jerome Garfer, también con la licenciada Sarielis Rosado, ex jueza, y el licenciado Omar Barroso, ex fiscal. Gracias a los tres por estar acá. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, impresionante lo que sucede en sala. Estos momentos de histeria, de tensión por la hija de la víctima en este caso, ¿cómo pudiese afectar esto el juicio? Que recordamos que no es por jurado, que ahí la historia hubiese sido diferente. Sí, muy diferente, Laisa. De hecho, yo creo que el juez Ángel Yabona es un excelente juez, sabe lo que tiene entre las manos, ha hecho un buen trabajo hasta ahora. Pero aunque yo tengo de cómo yo me siento en cuanto a esto, según la prueba desfilada, que yo creo que este caballero no es culpable de asesinato en segundo grado, no es menos cierto que nosotros abogados, cuando litigamos este tipo de casos de asesinato, defendiendo a nuestros clientes, tenemos que tener algún tipo de tacto, porque aunque, ¿verdad?, la señora esposa está testificando, es una víctima de algún tipo de situación, ¿verdad?, aunque no haya sido un crimen de esa naturaleza, el abogado tiene que tener tacto. Y cuando tú utilizas los sistemas audiovisuales en el tribunal, tú siempre quieres ver lo que tú vas a proyectar para todo el mundo antes de proyectarlo. Y en este caso, no sé si por la juventud del abogado o la experiencia, pues no hizo eso. No hizo. Y a sabiendas de que hay un público donde están los familiares, pues proyectó ¿verdad?, el cuerpo de la persona, y eso pues es algo que no se hace. El vídeo en el intercambio de disparos entre los vecinos, ¿verdad?, y el cuerpo de la víctima. Sarielis, como ex jueza, ¿verdad?, ¿cómo analizas la situación y la posición que tomó el juez? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que hizo el juez. De hecho, él manifestó que él nunca había visto eso en su sala. Pues yo estuve 10 años en la judicatura, en sala también criminal grave, y yo tampoco vi eso nunca en mi sala. ¿Pero no vio qué? ¿Lo que enseñó el abogado o la reacción de la gente? La reacción de las personas con vituperios, gritando, palabras soeces, obstruyendo y obstaculizando los procedimientos judiciales, que de hecho el juez sopesó porque entiende que es un caso delicado, que pone a las personas, ¿verdad?, en ese estado emocional, pero igual les puedo decir que para eso está la figura del desacato sumario. Cuando un juez está presente en sala y ocurren este tipo de conductas disruptivas, conductas que están fuera de control, puede encontrar incurso en desacato sumario. Pero ese video, pero el que se proyecte un video gráfico de esa naturaleza en esa vista y que la reacción de la familia no hubiese sido esa, o sea, hubiese sido extraño que eso no hubiese pasado. Bueno, lo que sucede es que ya en estas vistas estaban ya pasando videos. O sea, ya esto es continuación, ya es el noveno día de vistas. Ya han habido pruebas suficientes. La reacción fue una reacción que realmente yo nunca lo había visto, y yo he visto asesinatos y yo he visto masacres, y el juez Yabona estoy segura que tiene vasta experiencia. Las personas cuando van al tribunal tienen que tener controles, y si no pueden tenerlo, aunque parezca insensible de nuestra parte, pues tienen que abandonar la sala, porque este tipo de requiere una formalidad. Pero de igual manera, en estas situaciones, por lo general, lo que se hace, si se va a enseñar un cuerpo, la víctima, lo que sea, se advierte. Se advierte y los monitores se cambian, porque únicamente el juzgador de los hechos es el que tiene que ver la evidencia. Y ese tipo de evidencia pues no debe de verlo los familiares. Barroso, hay como un nuevo giro, ¿verdad?, a nivel de percepción pública, porque este individuo, ¿verdad?, el enfermero que le da muerte a un vecino, está acusado por asesinato en segundo grado. Correcto. Y estos vídeos que salen a la luz pública hoy, que se discuten en el juicio, presentan que él no fue el primero que establece, ¿verdad?, o que dispara. ¿Cómo esto cambia la dinámica y qué pudiese pasar? Bueno, lo que pasa es que, pues, previo a que pasaran estos videos, pues, ok, es que quiero aclarar, porque yo he visto diferentes videos, ¿verdad? Hay varios videos, entonces yo vi unos videos hoy, ¿verdad?, que me parece que aclaran unos videos que no sé si fuera que los pusieron ayer, que inicialmente a través del césped que hay entre las casas, que hay entre las casas, hay como una pared de vegetación, ¿verdad?, pues tú ves que están pasando unas cosas. Piedra. Y pues inicialmente uno no está seguro que exactamente es lo que está pasando por ahí. Lo estamos viendo. Y me parece que el abogado lo que estaba argumentando es que eso eran tiros, ¿verdad?
pero yo vi un video hoy que me parece que cambia esa percepción porque se ve claramente que el biólogo, don Roberto, estaba tirando piedras. Eso es lo que estaba tirando, ¿verdad? Entonces el muchacho se ve que él le da la vuelta alrededor al césped y entonces ahí es que ocurre el incidente. Y pues la realidad es que no está inmediatamente claro quién dispara primero, pero se ve que ambas partes están armadas, ¿verdad? Y entonces ahí lo que hay ahora mismo es un área gris de que si esto es un efecto de una legítima defensa, quién fue el que levantó el arma primero, pero la realidad es que si Eduardo, que es el acusado, disparó primero, no me parece que sea justificado porque tú tienes que repeler la fuerza con la misma fuerza que te están haciendo. Una piedra no es lo mismo que un disparo. Si te tiran piedras, tú no estás justificado en meterle un tiro a alguien, pero si la persona te está amenazando con un arma, eso cambia los muñequitos. Que esa es la pregunta, y esa es muy buena pregunta. Fuera del aire hablábamos de qué conllevaba el segundo grado, hablaron de temeridad. ¿Cómo se ve eso? ¿Qué significa eso en un caso? Eso es ¿verdad? Hiciste una observación excelente en cuanto a que cuando el enfermero vira alrededor de esas matas y ve a la persona con un arma, entonces él dispara. Por eso es que Omar dice, pues no sabemos quién disparó primero, pero ciertamente un asesinato en segundo grado no puede haber porque yo como abogado de defensa voy a decir, mira, pues yo le di la vuelta a las matas, lo vi con el arma, él subió el arma, el mío subió el arma, y el mío disparó primero y el otro pues disparó después y salió Se habla de la diferencia en las armas, ¿verdad? Hay un arma larga, hay otro que parece ser, yo no sé mucho de armas, pero parece un revólver más pequeño. ¿Eso tiene algo que ver o sigue siendo pero lo mismo? Ambas armas estaban registradas. Legales y son legales. ¿Sabes? Pues lo que pasa es que pues, el arma grande le ganó al arma chiquita. Eso fue básicamente lo que pasó. Yo le voy a decir algo. Sinceramente, yo no estoy muy clara y yo no diría, ¿verdad? No me atrevería a decir, por ejemplo, yo como juez, que yo absolvería necesariamente. Yo estoy más inclinada, hasta lo que he visto, sin entrar en la totalidad de la prueba, posiblemente bajarlo quizás a un asesinato atenuado, que hay un grado de perturbación mental, de que ya vienen unas discusiones, de que hay unas piedras, porque salió con el arma también en mano y disparó. ¿Y qué implicaría yo no lo veo necesariamente como una legítima defensa cuando te tiran con piedras y tú sales con un arma en mano a disparar. Esa, ¿verdad? ¿Qué significaría un asesinato atenuado? La diferencia es que el asesinato atenuado, la pena son 15 años. Versus segundo grado, que son 50. Y lo puedes hacer en probatoria. Y puedes hacerlo en probatoria, exactamente. Hay una gran diferencia. En los videos también hay audio en algunos de ellos, ¿verdad? Y hay una gritería entre una parte y otra. Yo no estoy claro si el enfermero estaba claro de que el biólogo tenía el arma encima cuando él cruza para allá. No estoy seguro. Y eso me parecería que es un componente bien importante, ¿verdad? Porque si él sabía que él tenía el arma, pues a lo mejor está justificado en él llegar con su arma. Pero si él no sabía eso y sencillamente llegó con un arma larga a disparar, eso cambia también el enfoque. Pero igual lo podemos ver diferente. Si tú sabes que el otro tiene un arma, ¿qué tú haces yendo para allá con otra arma? O sea, tenemos que hacernos todo este tipo de preguntas, ¿qué es lo que la prueba está, ¿verdad?, ante la consideración del juez? Porque esa sería mi pregunta. ¿No sería lo más lógico irte dentro de tu casa? Pero de lo que hemos visto aquí están los elementos claros y clásicos de un asesinato atenuado. El historial completo con la licenciada. Yo pasé viendo los videos esta tarde y hay una gritería de lado y lado que y eso es parte de los elementos de una pelea. Que hay un historial de pelea entre los vecinos. Eso puede afectarlo de alguna manera, que quizás tú te sintieras amenazado de cierto punto de que... Esto no ocurre en el vacío, tú sabes, y la realidad es que tú no puedes pasar evidencia de actos negativos previos para probar la propensidad ni nada por el estilo, pero algo que tienes que tomar en consideración al momento de analizar el estado mental de la persona cuando cometió los hechos. Y de hecho la esposa ya ha dicho en contrainterrogatorio y en el directo de que en efecto esta gente tenían problemas ya desde el pasado. Bueno, 9º día de juicio, estaremos pendientes, ¿verdad?, el desenlace, cómo se vaya desarrollando este caso. Gracias, licenciados. Como siempre, pasamos con Margarita. Crece la alarma por el maltrato de menores. Más casos, pero mire, menos recursos. ¿Hasta dónde puede responder el sistema? Nosotros lo vamos a estar discutiendo. Y el alivio contributivo sigue generando dudas, pero la pregunta es, ¿quién cualifica? ¿O cuánto es? ¿O cuándo me llega eso? Pues en breve, aquí lo hablamos y le decimos toda la información. Ahora vamos a hablar con ustedes sobre otro tema, pero con eso venimos en solo segundos, así que quédese bien pendiente.
Amigos, continuamos jugando pelota dura. El inicio del 2026 ha sido definitivamente desgarrador para nuestra niñez. Van 26 menores removidos de sus casas. Además, 1.350 referidos por maltrato tiene el Departamento de la Familia. Los números preocupan y todos los días, por lo menos de los pasados días, hemos reseñado algún caso. Hoy no fue la excepción. Margarita Ponte ha preparado el siguiente reportaje. Le lanzo varias preguntas. ¿Sabe cuántos días tiene enero? 31. Y sabe que solamente en ese mes, el 1 de este año, 26 niños fueron retirados de sus hogares por el Departamento de la Familia. Hablamos de casi un niño por día. Pero no se queda ahí. Las cifras revelan que más de 1.300 casos de posible maltrato de menores fueron referidos. Se preocupa cualquiera, porque enero acaba de dejar al descubierto una enorme grieta social que todos tenemos que afrontar. Repasemos. Menores viviendo entre la basura, excremento, comida podrida, acusaciones de trata humana, drogas, en fin, un panorama aterrador. Les pido que se remonten conmigo a Canóvanas. Allí se encontró a 5 niños que vivían en la miseria. Pero hay otra cruda realidad. Nuestras instituciones están listas para atender los múltiples casos que seguimos conociendo. ¿No sabes dónde están tus hijas? No sé nada, lo único que sé es que se hallaron por un hogar, sin yo saber de ellas. No sé si están bien, no sé si han comido, no sé si les pasó algo, porque si venimos a ver, los hogares no son buenos. Los hogares maltratan a los mismos niños. Ojo gobierno, ¿se podrá disminuir la pobreza? Hay suficientes recursos sociales. No podemos bajar la guardia. Bueno, y aquí tenemos una gráfica, ¿verdad? El mapa de Puerto Rico donde se han reportado esta remoción de menores. En Isabela, en Toabaja, en Carolina, en San Juan, en Loíza, 5 menores removidos de sus hogares en Canóvanas, Fajardo 2, Humacao 3 y el más reciente en Gurabo. Hoy 2 menores de 3 y 4 años. Esto sucedió durante un allanamiento. La policía, la División de Drogas de Caguas, iba en busca de drogas y armas. Sí encontraron drogas y armas, pero también a estos 2 niñitos viviendo en condiciones infrahumanas entre basura, sabandijas, comida podrida. Otro caso más similar. El Departamento de la Familia obviamente intervino en este incidente. Con nosotros Sara Vázquez, directora ejecutiva del Instituto del Desarrollo de la Juventud, también Lidael Vega, presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, y la fiscal Frances Ortiz, coordinadora de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica y Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de la Fiscalía en San Juan. Gracias a las 3 por estar acá. Gracias a ustedes por tenernos aquí. Y alejándolas ustedes de este comentario, la Secretaría del Departamento de la Familia dijo que estas no son cifras que deban alarmar porque son no representa un aumento comparado a enero del año pasado. Y que lo que ha aumentado sí es la cobertura periodística de estos casos. Y eso, no sé si ustedes, ¿verdad, compañeros? Pero a mí me indigna porque aunque sea un solo caso de un niño viviendo en esas condiciones que hemos reseñado, debe ser preocupante y debe de levantar alarma y la emergencia de todo el país. Así que el que sean menos casos no quiere decir que debamos entonces quedarnos tranquilitos con la situación. ¿Qué ustedes opinan? Hay menos casos o los números son comparables, ¿verdad?, con números anteriores. Lo que nosotros venimos diciendo es que hay una complejidad mayor en las situaciones que estamos enfrentando. La gravedad de los casos sigue siendo mayor. Y esto es parte del asunto, ¿verdad?, social que vivimos en el país. Vivimos en un país con una complejidad social muy grande, ¿verdad? Tenemos problemas de energía eléctrica, de agua, para llegar a compra. Estos casos últimos que hemos visto ahora mismo, que se han reseñado, tienen lo que se llama una intersección de varios asuntos. Hemos visto uso y abuso de sustancias, hemos visto, ¿verdad?, violencia doméstica, estamos viendo pobreza, estamos viendo salud mental. Todas esas cosas intersecan y hace que haya un desbalance dentro de las familias y terminan en violencia intrafamiliar. Pero en efecto sí estamos viendo, ¿verdad?, casos que nos preocupan. Sí son casos que se están viendo en la prensa, pero también, ¿verdad?, hay una complejidad en el país que tenemos que atender y no podemos pasar de largo. Fiscal, tenemos los recursos para atender a estos niños, porque damos la noticia, el Departamento de la Familia interviene, los remueve. ¿A dónde van estos niños? Esto va a ser una reacción porque los que son maltratados hoy posiblemente van a ser los maltratantes del futuro. El país tiene los recursos para atender de la manera adecuada a estos niños.
Bueno, a nivel del Departamento de Justicia, ¿verdad? Que es donde laboro, le puedo decir, nosotros trabajamos con las unidades especializadas. En mi caso dirijo la de la jurisdicción de San Juan. Sí. Tenemos ahora mismo en todas las jurisdicciones hay una unidad especializada con unos fiscales especialmente adiestrados para trabajar en este tipo de casos. Así que a nivel del Departamento de Justicia cada vez se han estado asignando más recursos y más fondos para atender estos casos. Lo que pasa es que la situación es mucho más compleja que eso. Claro. Nosotros no intervenimos solos. De ordinario, cuando llegamos a una residencia donde hay una situación de esta naturaleza, hay un trabajador social del Departamento de la Familia, pueden haber funcionarios del Departamento de Educación, funcionarios de la Policía de Puerto Rico, de nosotros los fiscales en las ocasiones en que acudimos a esta escena, y trabajamos en conjunto. Así que tenemos que ver los recursos no solamente de nosotros, ¿verdad?, en el Departamento de Justicia, sino en todas las agencias. En términos de lo que, ¿verdad?, de las expresiones que dijeron, bueno, a mí me alarman todos los casos, claro, pero ciertamente en este momento se le está dando mucha visibilidad al asunto. Yo llevo 10 años en el caso de la Fiscalía de San Juan y estos casos los vemos año tras año. Se ven año tras año y no disminuyen, por el contrario, o se quedan igual o algunas cifras a veces no compaginan, pues porque no necesariamente quiere decir que estén más bajitas, sino que a lo mejor no están informando las completas. Pero la realidad es que muchos de estos niños los ubican en hogares sustitutos. Y lamentablemente en esos hogares sustitutos quizás lo pasan peor de como lo están pasando en sus hogares y no tienen a sus padres y a sus madres. ¿Cuál es el efecto de esto en la psiquis emocional de estos niños? Claro, más allá de eso, yo creo que es el momento, como bien dicen, nos alarman, lo vemos y vemos que a futuro podrían ser quienes después se encuentren bajo estos círculos. Lo importante es cambiar una estrategia de reacción, como bien tú dices, que provoca, ¿verdad?, y remueve a esos niños del hogar, a cómo acompañamos a las familias. Nosotros desde el Instituto del Desarrollo de la Juventud buscamos, ¿verdad?, impulsar esas soluciones, y entre una de ellas está el acercamiento bigeneracional, en la que impactamos al menor, pero también impactamos a toda su familia y le damos los recursos. Leía y decía, muchos de los adultos que están, ¿verdad?, siendo negligentes en este momento con sus menores y demás, seguramente vivieron un patrón similar en su niñez. Claro. Y particularmente, como bien reconocemos y como bien sabemos que el maltrato se puede dar, ¿verdad?, en cualquier estrata de la sociedad, de los que estamos hablando hoy, estamos viendo que hay una precariedad y hay una pobreza visible, que particularmente seguramente fueron padres que nacieron bajo los niveles de pobreza y que continuaron. Los datos nos dicen que los menores que nacen bajo los niveles de pobreza se mantienen bajo los niveles de pobreza durante toda su niñez, el 75% de quienes nacieron. Y si esos jóvenes fueron maltratados cuando eran, ahora que son adultos, eso lo vieron como la normalidad en el hogar, y por lo tanto es la normalidad que ellos están haciendo en sus hogares con los hijos que están teniendo, y es lo que estamos viendo. Pero por eso es que hablamos de la necesidad de un ecosistema de recursos para completar el servicio que nosotras damos como trabajadoras sociales. Estas personas, lo más seguro, no se culminó un proceso, un plan de servicio, porque el ecosistema de recursos no estaba disponible. No necesariamente se consiguieron las citas de salud mental, las citas para completar los apoyos económicos. No se completaron unas cosas. ¿Por qué? Porque ese ecosistema de recursos no está disponible para yo terminar y llevar a esa familia al mejor nivel de bienestar que tiene que estar. ¿Y a quién le corresponde manejar ese ecosistema de recursos? Al Estado. Y al Estado, el Departamento de la Familia, ¿quién debe manejar eso? Familia, Departamento de Educación, AMSCA, Departamento de Salud, es un proceso integral. Pero el problema es que cada cual está por su lado. Eso es así, hay una fragmentación en los servicios. Hoy llamaron, perdón que le interrumpa rápido, hoy la legislatura llamó a una reunión de emergencia citando a los jefes de esta agencia. Les pregunto, y muy en especial al Instituto de la Juventud, que lo sigo por mucho tiempo, sé que hacen muchos estudios, tienen mucha data, mucha información, que puede servir para crear política pública. Les pregunto, ¿están siendo parte de esto? ¿Han podido sentarse con la legislatura para buscar algunas soluciones de política pública a esta problemática o son totalmente ausentes? Nosotros no necesariamente hemos sido convocados al espacio y precisamente fuera del aire estábamos hablando particularmente sobre esta reunión, pero voy a aprovechar el espacio para hacer un llamado. Los planes están, hay planes de prevención de maltrato que ya están aprobados y que tienen literalmente todo el aval de todas las diferentes organizaciones, tanto de servicio como del Estado y las diferentes en su opinión agencias. hay un tema de ejecución.
Es un tema de ejecución, sí, y de darle continuidad al trabajo. El plan ya está, no hay que sentarse a crear un plan nuevo. El plan está ahí, es un plan, ejecutarlo, y es un plan de prevención porque, como bien levanta la compañera, esto es un asunto y es un problema estructural. En la medida en que las agencias no se comuniquen entre sí, los servicios de salud no llegan a tiempo. Conectar a las familias con un empleo no llega a tiempo. Conectar a ese menor con el servicio que necesita para poderse sentir en la comodidad de que no está en un entorno seguro y que lo pueda notificar, no llega a tiempo. Por eso es tan importante que vayamos a estos planes que ya están escritos, que se invirtieron recursos y que las herramientas están, y trabajemos en su ejecución. No hay que reinventar la rueda, está y son basadas en evidencia, como bien usted traía desde el Instituto del Desarrollo de la Juventud. Pues el llamado hay que hacérselo al Senado, que esta reunión tiene que convocarlos a todos. Sí, sí, ya por lo menos desde el Colegio de Profesionales de Trabajo Social cursamos un correo electrónico poniéndonos a la disposición para estar en estas reuniones. Pero más que todo es que necesitamos los recursos, pero necesitamos también que no empecemos ahora, como está pasando todo esto, a querer reaccionar. Ahora mismo, apagando fuego. Muchas de nuestras agencias están creando unas ideas nuevas y nuestros profesionales del trabajo social los remueven a hacer esa idea que lo que va a ayudar es en la imagen del secretario, ¿verdad? O de la agencia. Sí, atender, ponerle un parcho a la situación. Y no a darle continuidad a los casos que ya tenemos, y no podemos más. Los trabajadores y las trabajadoras sociales están abrumadas, necesitan recursos. Somos profesionales que sabemos hacer el trabajo, que protegemos a la niñez, que ahora mismo hay muchos protegiendo a las niñeces, porque hay 26 que removimos, pero que ustedes saben, son muchos más los que se han salvado este mes. Y lo han hecho las trabajadoras sociales de este país que trabajan en las agencias públicas. Gracias a las tres por estar acá, y obviamente es un tema que hay que darle continuidad y hay que hablarlo para que surjan efectos. Bueno, amigos, hacemos una pausa, antes pasamos con Margarita. Y tengo que decirlo, felicitaciones a las trabajadoras sociales, pero ayúdenlas. Bueno, preguntamos en nuestra encuesta Claro, ¿el gobierno cuenta con los recursos para atender a los niños retirados por casos de maltrato y negligencia? ¿Qué va a hacer usted? Escanee ese QR code y participe, por favor. Y lo que nadie le explica del alivio contributivo, mire, ¿por qué muchos aún no saben si van a recibir un cheque o no? ¿Cuándo rendirán? ¿A quién le aplicaría? Pues Humberto Mercader, aquí en el estudio, lo explica en Arroz y Habichuelas. Y también ya están aquí con nosotros el panel de los exalcaldes. Queremos saber, ¿verdad?, ¿qué les parece eso de que Carmen Yulín regresa a la política? ¿Qué nos tendrán que decir ellos? Bueno, los veo aquí sonriendo. Bueno, amigos, seguimos jugando pelota dura. A finales de año del 2025, la gobernadora en Fortaleza hizo un anuncio para ella bien importante, y es que había adquirido una serie de portavoces, ¿verdad?, que se unían a su equipo para mejorar la comunicación del Ejecutivo, pues con el país, de diferentes asuntos, de justicia, de salud, de menores, de la policía, etcétera. Pero ¿dónde están estos portavoces? Porque la comunicación como que no ha fluido de la mejor manera. Específicamente, y yéndonos al presente, en el tema de del maltrato a menores, de los casos de negligencia contra menores, la portavoz o los portavoces, porque es más de uno, de asuntos relacionados a la niñez, han brillado por su ausencia. Con nosotros, Carlos Charlie Delgado, exalcalde de Isabela, también Javier Jiménez, exalcalde de San Sebastián, y Jorge Santini, exalcalde de San Juan y secretario general del PNP. Saludos, gracias a los tres. Saludos, buenas noches. ¿Estuvo mal lo que dije? Ustedes han visto a los portavoces que se anunciaron. ¿Recuerdan la conferencia de prensa que ya estaba, ¿verdad?, flanqueada con un grupo de personalidades, ex secretarios del departamento? Que fue el 17 de diciembre. 17 de diciembre. Pero en temas medulares no aparecen los portavoces, solo está el de Asuntos Públicos, Jan Peña Payano. Definitivamente. Yo creo que el gobierno de Jennifer González pues sigue haciendo agua y no hay manera de detener esa congestión de agua en el bote. Y obviamente la comunicación, que es tan vital y necesaria para poder exponerle al país lo que es la ruta que está tomando el gobierno en las diferentes instancias que hay que trabajar para un pueblo. No se está viendo, ese mensaje no llega, ni obviamente las iniciativas no las vemos. Oye, se comprometió la gobernadora, que fue de sus mayores propuestas, una reforma contributiva. Y lo menos que estamos viendo es una reforma. Esto es una gran desforma, lo que se está discutiendo aún en el país.
Luma aún continúa sin cumplirse ese compromiso que se iba a cumplir en el primer año. Así que yo creo que definitivamente pues no hay mucho que defender porque no hay propuestas para el país. Santini, ¿opinas igual? Pues mira, no, claro que no. Después de ese análisis coastguardeño, ¿verdad? De que si el barco hace agua o no hace agua, si hay salvavidas o no salvavidas, yo creo que aquí hay un grupo que se ha designado, que de hecho se dijo que estaban cobrando, ninguno de ellos cobra. No, ninguno cobra. Ninguno cobra. Pero si hay algunos que tienen contrato en el gobierno y estarán pues sí, que no creo que sea ningún problema ni que sea ilegal. Y obviamente... No cobran. Bueno, sí es la verdad, es la verdad. Nómina, no pero no digan que no cobran porque cobran. Bendito sea Dios el yuyo. Están trabajando con eso y yo creo que eso es importante. Con respecto a la reforma, seguirán criticando después de 10 leyes que se aprobaron, que ya el pueblo las está disfrutando. Estamos en la etapa de que bajen los brackets contributivos, que le llegue más dinero al pueblo, que puedan recibir un alivio contributivo para que el dinero, en vez de estar en las arcas del gobierno, esté en las manos del contribuyente y permita más inversión, más movimiento económico y más crecimiento. Y esa parte es una de las que compondrán la reforma contributiva que está en discusión. Yo escuché a Jan Peña Payano, que me estuvo muy curioso diciendo, aquí hablamos de transparencia, le pidió a la Junta que ellos hacen unos análisis y dicen no y punto, pues que deben sacar los parámetros y la información con la cual ellos toman decisiones para que el pueblo también esté informado, pero reuniones han habido de sobra, seguirán habiéndola en lo que se resuelve el asunto y se aprueba el resto de las reformas. Pues creo que lo que se presentó, que no sé, creo que hoy la gobernadora firmaba lo firmó. el documento o la ley, pues va a haber unos alivios contributivos que van a estar beneficiando a más de 790,000 contribuyentes. Más allá de eso, perdóname, Laisa, más allá de eso, el uso de los portavoces, ¿eso es necesario? ¿Se necesitan? ¿Para qué se necesitan si no han hablado? Bueno, yo creo que mucha gente se ha quejado precisamente de que falta mensaje, falta información. Yo creo que sí. Pero no llega. ¿Pero dónde están? Porque no han hablado. Una persona ligada a la Universidad de Puerto Rico en el análisis dijo que qué bueno que mientras más portavoces hayan, más se informa al pueblo. Pero pues, eso no ha pasado. Pero si no arrancarán en su momento, pero creo que es bueno que los haya para los distintos temas, como es familia, como es pero si se les llama pública y no aparecen. Bueno, yo los he visto. No son los que aparecieron en aquella conferencia de prensa, pero los ven en los billboards. Un despliegue de promoción cada vez que la gobernadora dice que cumplió una promesa. Primero fue con Luma, que había cumplido una promesa, un despliegue de publicidad a través de todos los medios de Puerto Rico. Lo de Luma está en los tribunales como tiene que estar, por la vía en que tiene que estar. Porque no iban a cumplir nada, porque lo hicieron tan mal que usted no puede cancelar un contrato y brincar en un vacío. Y saben que la Junta no va a permitir que nosotros brinquemos un vacío. El proceso está en los tribunales como tiene que estar. A menos que busquemos a Sansón con la quija de burro, como pasó con los argonautas en aquella famosa película. Y eso no funciona así en la democracia. Por eso es que Puerto Rico está como está. Pendiente y pensando en muñequitos. Puerto Rico no necesita pensar en muñequitos. No, eso no era muñequito, es una película de la mitología griega. Puerto Rico necesita, ¿sabe qué? Que se retome y se le abre la verdad al pueblo. Habla todavía Jorge Santini de una reforma contributiva. No ha habido reforma contributiva ni propuesta. Los contadores públicos autorizados, la Junta de Control Fiscal, todo el mundo establece por los elementos y características de esta aspiración a enmendar el Código de Renta Interna que no hay reforma contributiva. Peor aún, van a la Junta de Control Fiscal con la supuesta reforma contributiva y la Junta de Control Fiscal le dijo lo mismo que la legislatura de Puerto Rico. Si ustedes no me traen la data de dónde van a sacar el dinero, ese tema de la reforma lo vamos a tocar con ustedes ya mismito. Siguen tomándole el pelo a la gente, pero los portavoces, mírenlo, Billboard, periódicos, medios de comunicación, ahí está. Millones y millones diciendo que cumplieron una promesa. No han cumplido nada, tratando de tomarle el pelo a la gente. Javier, y yo creo que... Vergüenza le debe dar. Charlie, ¿vas a hablar de Carmen Yulín? No, ya mismo vamos a hablar de Carmen Yulín. Hay cosas más importantes. Mira, yo creo que el país necesita dirección. Por eso va independiente, porque ahora no la quieren. El país necesita dirección. Y uno ve que discutimos estas cosas, ¿verdad? Y estamos toda la semana, todos los días, en radio, en televisión, discutiendo la inmediatez. Yo quisiera que miráramos, por ejemplo, Mississippi. Entró a ser el estado más pobre de la nación americana hace 200 años. 200 años después sigue siendo
el estado más pobre de la nación. Pero mucho han dado un cambio, permítame. Han dado un cambio radical. La colonia. Pero déjenme plantearlo. La colonia, escucha esto. Han dado un cambio radical porque han hecho propuestas de una enmienda real contributiva, una reestructuración total. Han implementado sobre de 10 a 12 puntos esenciales puntales de desarrollo económico. Y vamos a ver que en cuestiones de 10 años vamos a ver la transformación de lo que es Mississippi hoy. ¿Por qué? Porque se pusieron los pantalones en su sitio para echar para adelante con unas propuestas específicas. Y hablan... Si eso no se hace en este país, no hay manera. Vamos a seguir en esta misma discusiones de tonterías que no vamos a salir. Y hablan de las 10 proyectos que aprobaron con supuesta propuesta de reforma contributiva que ya aprobaron. Busquen los 10 proyectos. La mayor parte de ellos no lo beneficia a usted en nada. En nada. Delgado. Porque son proyectos destinados pues, que a la ley 60... extender la exención de hospitales, etcétera. Bueno. Miren, yo le digo al pueblo de Puerto Rico, si nosotros no se retoma la dirección del país, se vira en 180 grados, Puerto Rico nosotros vamos a tener unas consecuencias nefastas nuevamente, un quiebre total. Se quedan con nosotros porque hablamos del alivio contributivo ya convertido en ley por la gobernadora y aunque no quiera, de Carmen Yulín. Vamos con Margarita. Y de momento paz, mire, respire, exhale. Bueno, el alivio contributivo sigue generando dudas. ¿Que quién cualifica? ¿Cuánto es? ¿Que cuándo llega? Pues Humberto Mercader nos cuenta en solo minutos y esto lo hace en Arroz y Habichuelas. Amigos, regresamos con nuestro panel de exalcaldes. Bueno, y Carmen Yulín ya lo dijo, va como candidata independiente para el Senado en las próximas elecciones 2028. ¡Álvaro, divina pastora! ¿Qué tal le parece ese anuncio? ¿Pero qué es eso, Santini? Eso es bueno, pregúntale a los sanjuaneros. Y a Miguel Romero lo que encontró. No la dejes sola. No, yo no. La dejaron sola ustedes, se dieron cuenta. Cuéntame. Pues mira, yo creo que obviamente una competencia que se pueda vislumbrar, que yo creo que ya habría 3 candidatos para correr de manera independiente, pues se torna difícil. Posiblemente hasta se estén cancelando los 3 candidatos para poder aspirar en esa posición, toda vez que ya hemos visto, ¿verdad?, que ese tipo de aspiración pues se ha dado ya en 2, 3 ocasiones, pero lo ha logrado una persona. El que tú tengas 3 candidatos aspirando a un puesto independiente, yo creo que se torna electoralmente bien difícil lograr esa candidatura. Javier Jiménez. Yo coincido con Charlie, es muy difícil que una candidatura independiente, excepto que sea una candidatura extraordinaria, ¿verdad?, que se pueda ver como algo nuevo, en un momento dado. Sí, algo nuevo, que la gente pues quiera probar algo nuevo, esperanzado. Algo nuevo. Pero yo creo que es muy difícil una candidatura. Carmen Yulín el cuatrenio pasado se desafilió, creo, del Partido Popular. Y votó por Juan Dalmao en aquella ocasión. Pero muy difícil una candidatura independiente. Se fue por el chorro. Santini. Yo coincido en parte de lo que están hablando. Para una candidatura como esa, que no es fácil, pues habiendo más de un candidato, 2, 3, se diluye. Yo no creo que esta sería una candidatura extraordinaria, sería bien ordinaria. Y ordinaria porque demostró una total, completa y absoluta incapacidad, desidia y desdén. La gente de San Juan lo sabe, quizás Miguel Romero puede un día sentarse aquí y explicar lo que se encontró allí. Así que me parece que ella podrá aspirar a lo que quiera. Creo que no va a contar con el favor del pueblo. Tiene que aspirar independiente porque no la van a coger ni en Victoria Ciudadana. Es más, quizás se le una al que se fue con el PP de ahora, que después que insultó al comisionado residente, que era comisionado electoral de ellos, pues quizás salga entonces el PP y se vaya con ella para que no esté sola. Pero ¿sabes qué? Yo creo que es una candidatura sin ninguna posibilidad, que el pueblo conoce muy bien a esa señora y su paso por la política. Bueno, lo cierto es que la gobernadora Jennifer González ya firmó la resolución conjunta que viabiliza, ¿verdad?, el llamado chequecito o alivio contributivo, no sé cómo ustedes le quieran llamar, pero ¿cómo va a ser ese pago? ¿Cómo va a ser ese proceso? Si usted no lo entiende, Humberto Mercader nos va a desmenuzar el proceso. Adelante, Humberto. Como todos saben, no se ha aprobado la reforma contributiva. Sí hay un proyecto que propone unas nuevas tasas contributivas, unas nuevas tasas marginales, unos nuevos brackets.
Pero como eso no se ha podido aprobar, por las razones que ya todos conocemos, la Junta ha dado, ¿verdad?, una pequeña aprobación a que se pueda utilizar el sobrante de años anteriores para implementar esa reforma en un solo año. Yo aquí les voy a resumir bien brevemente los puntos principales, porque aunque el proyecto tiene 22 páginas y se resume en una serie de cosas, en realidad hay 4 puntos medulares. En primer lugar, la deducción que se da por dependiente, es decir, cuando usted sabe que si usted tiene un hijo, usted puede deducir dependientes en su planilla, se duplica de 2.500 a 5.000 por cada uno de esos dependientes. En segundo lugar, el tema de las tasas marginales cambiaron en todos los brackets. Así que cuando la tasa marginal de 33% en algunos casos bajó a 24%, de 14% en algunos casos bajó a 12%, todo depende del bracket. Pero lo más importante que se va a ver es que se ampliaron esos brackets. Es decir, antes el bracket más, más alto iba de 41.000 a 61.000 y luego de 61.000 era el mismo por ahí para abajo. Y ahí cambió. Ahora eso se construyeron en 2 brackets, de 50.000 a 100.000 y de 100.000 a 150.000. Así que esa clase media, es como le llaman, clase media, media alta, es la que más va a ver un beneficio. Y ahí están los 600.000, 700.000 contribuyentes. Correcto. Ok. Y lo importante de eso, o sea, el proyecto de reforma contributiva, pero asimismo es que se va a computar lo que le llaman el cheque o el incentivo reintegrable, como le quieran llamar, que es exactamente lo mismo que se hizo en el 2023. Ok, vamos a dar un ejemplo hoy. En un hogar donde 2 personas, ¿verdad?, un matrimonio, se ganan el promedio en Puerto Rico, que son aproximadamente $35.000, el ingreso del hogar son $70.000. Hoy, bajo las deducciones existentes, estamos hablando que van a tener una deducción de $5.000. Su tasa marginal... $5.000 porque tienen 2 hijos. Correcto, porque tienen 2 hijos. Menores de 18. Su tasa marginal, ellos caen dentro de ese bracket del 25%. ¿Ok? Y su contribución estimada sería de $7.000. ¿Cómo se va a ver la propuesta? ¿Cómo se va a sentir con lo que se aprobó hoy? Los dependientes se duplican. Ya. De 5.000 a 10.000 y la tasa marginal baja de 25 a 24. Pero lo más importante es que antes ellos caían en el pedazo más alto de ese bracket que llegaba hasta 61.000. Ahora ellos caen en la parte más baja porque va de 50 a 100 y ese diferencial hace que la tasa marginal se calcule sobre una base más pequeña. Por lo tanto, su contribución propuesta sería de $4.600, una diferencia de casi $3.000 estamos hablando, ¿ok? Así que casi 30% de reducción. Vamos para otro caso bien rápido, bien parecido. En este caso, una persona soltera, que tiene un ingreso de $45.000 hoy, con un dependiente, $2.500, cae una tasa marginal del 14% y su contribución estimada, $2.886. ¿Cómo en la propuesta? Se duplica con los dependientes de 2.500 a 5.000, así que su base contributiva baja y la tasa marginal baja de 14 a 12%. En este caso tiene un ahorro de $707 para un 15%. Ok, hoy, ¿cómo va a funcionar esto? Usted va a radicar su planilla y va a recibir su reintegro bajo el status quo de hoy, cómo funciona el Código de Renta Interna hoy. Más adelante, y es lo que Hacienda ha dicho, que va a ser un proceso un poquito más adelante, se le va a computar esto y se le va a enviar la diferencia. Ahí donde viene el concepto del cheque o en algunos casos será el depósito y será esa diferencia en lo de su planilla regular con esta propuesta nueva. Pasamos contigo, Laisa. Gracias, Humberto. Me vine para acá, obviamente, para reacción inmediata de nuestro panel. Más o menos desmenuzado, ¿verdad? Lo que va a estar pasando a partir del 9 de febrero, que es cuando se hable, ¿verdad?, el proceso de erradicación de planillas. Pero esto es de ahora. ¿Esto pudiese ser permanente si se aprueba la reforma contributiva? Bueno, la reforma contributiva se va a aprobar siempre y cuando se le pueda demostrar a la Junta. Claro, pero es lo que contiene con la reforma contributiva, ese sería el escenario que veríamos. Bueno, en este año contributivo. En este año contributivo, claro. O sea que esto no es prospectivo, solamente iría de año en año, que es lo que ya había ocurrido anteriormente, y aquí se están ampliando las tasas
contributivas, los brackets de tasas contributivas. Y obviamente duplicar, que eso es significativo, los dependientes, ¿verdad? Claro. Y eso sí, pues, eso sí los es que tengan significativo. niños menores de 18, pues tienen unas ventajas. Pero volvemos aquí. La Junta de Supervisión Fiscal va a aprobar algo así. Yo te voy a dar unos datos, ¿verdad? Sí, contestando rapidito. la pregunta si una reforma contributiva se puede implementar en Puerto Rico. La única forma de implementar una reforma contributiva en Puerto Rico es disminuyendo costos de operación del gobierno, lo que los políticos no están dispuestos a hacerlo. Segundo, el 80% de los contribuyentes en el año 2023, que son las estadísticas más recientes que tiene el Departamento de Hacienda en su portal, el 80% radicó ingreso neto tributable menor de $50,000. Quiere decir que esa cantidad de 700 y pico mil personas no se van a beneficiar de los brackets grandes. Segundo, los brackets los cambian bajo $50,000 a 12 y 6%. Y cuando usted puede hacer un análisis y proyectar cuál va a ser el beneficio, pues no va a ser los 5,000 pesos que se hablaban. Igualmente la deducción de 2.500, pensé que nos vamos. Sí, nos vamos. Sí. Bueno, tenemos que hacer una pausa, se nos acaba el tiempo. Pero para el próximo, para que tú veas, este está así, pues en vez de justificarlo rápido, vamos a seguir hablando. Así, pero beneficia a la gente, beneficia a 700,000, 790,000 personas, y el que no quiere el chequecito, que lo devuelva. Muy bueno, bueno. Usted votó en la encuesta Claro. La pregunta, ¿el gobierno cuenta con los recursos para atender a los niños retirados por los casos de maltrato y negligencia? Apúntelo, un 83% dijo que no. Gracias a todos por participar. Y venimos con más de Jugando Pelota Dura. Bueno, le enviamos un saludito y muchas felicidades a nuestro querido Manolo Sidre. Ahí está, feliz. Un abrazo de